Muchas gracias por el honor que se me concede de traer la palabra. Si pusimos atención a las canciones que estuvimos cantando, el Señor estaba preparando nuestros corazones para el mensaje. La primera canción que cantamos, Contempla a Dios. La última canción que cantamos, Considera aquel. Corramos la carrera con los ojos puestos en Jesús. En esta mañana quiero hablar, no diría un resumen, porque es muy difícil resumir un libro entero de la Biblia en una prédica. Sin embargo, sí puedo decir que el mensaje de esta mañana incluye todo el estudio del libro a los Hebreos, obviamente enfatizando ciertos aspectos. Siempre queda algo fuera cuando uno intenta solamente en una prédica enseñar un libro, pero quiero enfocarme en algo que el autor a los Hebreos nos invita a hacer, y le he titulado al sermón de esta mañana 3 aspectos que debemos mirar de Jesucristo. Y me quiero basar en el capítulo 12 de la carta, en los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cada vez que tenemos una carrera que correr, saber que tenemos una meta y fijar los ojos en esa meta nos ayuda a apartar la mirada de los distractores. En la carrera que corremos como creyentes, el enemigo va a poner obstáculos y distractores a nuestro alrededor. Pero hay una manera, un consejo que nos da el autor a los Hebreos. La única manera de llegar a la meta es, en primer lugar, quitar el peso del pecado, quitar todo peso y también el pecado que nos frena, que nos asedia, correr con perseverancia, con la mirada puesta en Jesús. Para el autor, y aquí quizá él usa el término Jesús, que obviamente se refiere a Jesucristo y a Cristo, pero quizá él está queriendo enfatizar su humanidad, especialmente su resistencia al dolor, a la humillación, al oprobio de la cruz, del cual él habla a continuación. Pero él quiere que tengamos claro que Jesús es nuestro ejemplo y al mismo tiempo nuestra meta. Él dice que Jesús es el autor, del griego archegón, que también se puede traducir campeón, y de alguna manera lo que está diciendo es que Él es el que nos da la fe, pero Él es el que también asegura nuestra salvación por la fe, pero también es el consumador de la fe, en el término griego teleiotón, que es consumador, el que trae a algo su completa expresión. Una traducción alterna sería que Jesús es el campeón en la expresión de la fe y al mismo tiempo el que trae a la fe su expresión completa. Jesús es un ejemplo de fe y también es el que nutre nuestra fe y nos ayuda a llegar al final. Algo interesante que el autor ha venido hablando de una serie de hombres en el capítulo 11 que él le llama testigos, no necesariamente porque ellos nos estén viendo a nosotros, sino porque un testigo es alguien que da un testimonio.
Y cada uno de ellos, Abraham, los patriarcas, Noé, Moisés, el pueblo de Israel, Josué, todos los que se mencionan en el capítulo 11 y muchos otros que no se mencionan en el capítulo 11, nos dan testimonio de que es posible vivir una vida perseverando en la fe. Nos dan testimonio de que es posible creer en Dios aún sin haber recibido las promesas. Nos dan testimonio de que es posible, y fue posible para muchos de ellos, morir bendiciendo a sus hijos, sabiendo que el plan que Dios tenía para el mundo, en el cual ellos eran una pequeña pieza, los superaba, pero ellos podían hablar bendición a las generaciones venideras. Ellos entendían que Dios estaba comprometido con su plan, y siendo fiel a ellos perseveraron en la fe y nos dan testimonio y ejemplo de cómo debemos correr la carrera que se nos ha llamado a correr. Algo interesante también es que de esos ejemplos Él termina con el máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo también tuvo que caminar su vida, tuvo que correr su carrera con fe. Él también tenía los ojos puestos en el gozo delante de Él. El gozo de volver a ser glorificado con el Padre. El gozo. ¿Sabe? Una de las cosas que a Dios le causa gozo, según Lucas 15, es que un pecador se arrepienta. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Cabe mencionar, y es importante nada más recordar, la audiencia a la que fue escrita la carta a los hebreos, porque muchos de nosotros tenemos mucho en común con esa audiencia. Fue escrita la carta por un autor desconocido a un grupo de creyentes que estaba viviendo en la ciudad de Roma en persecución, en sufrimientos, que estaban siendo influenciados por la cultura circundante y eso los había vuelto tardos para oír. Estaban enfrentando la tentación de volver atrás, el gran peligro de abandonar a Cristo. Y por eso el autor siente la necesidad de escribirles para exhortarles a cuidar su salvación. Y la principal exhortación de la carta es el perseverar en la fe. Ahora, la pregunta que estas personas, estos creyentes se hacían: ¿por qué si Cristo ya es Rey? ¿Por qué si ya se inauguró el nuevo pacto? ¿Por qué si ya el Mesías vino? La vida sigue siendo tan difícil. ¿Por qué seguimos teniendo tanto sufrimiento? ¿Por qué seguimos teniendo tantas pruebas? Y la respuesta que el autor nos da en la carta es que la vida es un viaje, que la vida del cristiano es una carrera que debemos correr perseverando en la fe, y que la mejor manera de correrla es con la mirada puesta en Jesús. Obviamente la carta tiene mucho más contenido. Uno de los puntos de la carta es constantes comparaciones que el autor hace de la audiencia con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió del desierto antes de encontrar descanso en la tierra de Canaán, y los lectores y viajaban por el desierto. Los lectores, al igual que nosotros, estamos en un viaje en el cual ya salimos del mundo, pero todavía no hemos entrado a nuestro descanso celestial. Israel obtuvo peligros y algunos de ellos no los pudo superar, y nosotros tenemos los mismos peligros. El peligro de endurecer nuestros corazones, el peligro de rebelarnos contra Dios. Y el autor nos muestra que tenemos mejores recursos que Israel para poder superar esos peligros y para poder pertenecer en la fe. Después del capítulo 12 del texto que acabamos de leer, el autor sigue mostrando de que la vida en este mundo, que es un desierto, es como crecer como hijos en una familia. Y que Dios está usando las situaciones difíciles que vivimos a nuestro alrededor para educarnos y entrenarnos. Pero que en ese entrenamiento debemos ver a Cristo como nuestro entrenador, como nuestro campeón, como el autor y el consumador de nuestra fe. Somos atletas y Él es nuestro entrenador. Pero el principal consejo que el autor de la carta nos da es lo que cantábamos: poner los ojos en Jesús, contemplar a Jesús, considerar a Jesús. Por eso Hebreos 12:2 dice: corran la carrera puesto los ojos en Jesús. Pero también, aunque el pasaje
más relevante de este tema es Hebreos 12:2. Aquí tenemos otros dos pasajes que nos invitan a considerar a Jesús. En el capítulo 3, versos 1 y 2, el autor dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en la casa de Dios. Después del verso 12, en el capítulo 12, sigue diciendo: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hubo un teólogo en los 1700 que fue parte del gran despertar que se dio en Estados Unidos, Jonathan Edwards, muy conocido. John Piper habla mucho de él. Él escribió 70 resoluciones en su vida, y la resolución número 63, él escribió: resuelvo en todo tiempo y circunstancia, cuando sea capaz, mantener la mirada fija en la gloria de Dios y procurar adherirme a la visión que de él tengo. Hermanos, yo les invito en esta mañana a hacer esa resolución de Jonathan Edwards, nuestra resolución. Que resolvamos en todo tiempo y circunstancia mantener la mirada fija en la gloria de Dios. ¿Y sabe qué dice? 2 Corintios 4:6, que fuimos iluminados para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Por lo cual, mantener la mirada fija en la gloria de Dios es también mantener la mirada fija en el rostro de Jesucristo. Poner los ojos en Cristo es el principal consejo de viaje hacia la patria celestial que nos da el autor de la carta a los Hebreos. Hoy quiero dividir mi mensaje en 3 puntos, los cuales después van a seguir a 3 aplicaciones. Y hoy quiero enseñar 3 aspectos que el autor a los Hebreos nos dice que debemos de mirar de Cristo. El primero es que debemos de mirar a Cristo como profeta. El segundo es que debemos de mirar a Cristo como sumo sacerdote. Y el tercero es que debemos mirar a Cristo como rey. Déjame empezar con el primero. Mira a Cristo como profeta. El primer mensaje que el autor a los Hebreos nos da es que Cristo es mayor que los profetas. Es que el tiempo cambió. Dice el inicio de la carta: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Si usted ve ahí, el su está en cursivas, y eso quiere decir que no está en el original. En el original griego dice: nos ha hablado por Hijo, nos ha hablado en Hijo. Está hablando un nuevo lenguaje. Ese lenguaje es el Hijo mismo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Lo que el autor quiere enseñarnos aquí es que Cristo es mayor que los profetas, es el principal mensajero, pero también es el mensaje mismo. Su vida es el cumplimiento profético de todo aquello de lo que hablaron los profetas, pero Él también tiene un mensaje que darnos. Él es la revelación viva de Dios por ser Él mismo la expresión de su palabra, la expresión exacta de su naturaleza. Hermanos, de hecho Cristo cumple todas las profecías. Una de las profecías que cumple es la profecía que Moisés dijo en Deuteronomio 18:15, cuando anunció que Dios levantaría un profeta mayor que Él, al cual su pueblo sí oiría, hablando de Cristo. De hecho, hace unos días predicó Tomás sobre cómo una de las prioridades de Jesús
en el primer capítulo de Marcos fue predicar, el enseñar, el comunicar, el mensaje que Dios le había dado a comunicar fue la prioridad de Jesús en su ministerio. Porque Él entendía su papel como profeta y nosotros debemos aprender a ver a Jesús como profeta. En el capítulo 2 de Hebreos, voy a leer Hebreos 2, 11 y 12, el autor está meditando en la obra de Cristo y dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Más adelante en el verso 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo impresionante de Cristo el profeta es que para que su mensaje fuera entendido de una manera que iba a ser fácil para nosotros entenderlo, Él tomó nuestra forma, Él tomó nuestra semejanza, Él se encarnó. La palabra de Dios, el mensaje tomó forma de hombre, se hizo carne. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice el verso 12, para venir a anunciar a sus hermanos el nombre del Padre. Hermanos, es impresionante ver que Jesús el profeta se hizo como uno de nosotros para anunciarnos la gloria de Dios. De hecho, cuando Él entrega cuentas al Padre y está próximo a ir a la cruz, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Él le ora al Padre también de una manera que nosotros podamos oír y le dice, Señor, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el mensaje, estoy parafraseando, que tú has enviado, el mensaje mensajero que tú has enviado. En el verso 6 de esa oración de Juan 17, Él diciéndole al Padre le dice, he dado a conocer tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Eso es Cristo. Ver a Cristo el profeta es recibir sus palabras. Ver a Cristo el profeta es ver que Él vino para darnos a conocer el nombre de Dios, para anunciarnos el nombre de Dios, para manifestarnos el amor de Dios, para manifestarnos la gracia de Dios, para recibir sus palabras y conocer que verdaderamente Él es el enviado de Dios y creer que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, si no estamos aprendiendo de Dios en nuestra vida cristiana, si no estamos creciendo en nuestro entendimiento de la grandeza de Dios, en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con Él, es porque no estamos poniendo nuestros ojos en el superior a los profetas, en el Hijo, en el profeta por excelencia. Pero si estamos conociendo su nombre, es porque lo estamos viendo como el profeta. Cuando el ciego de Juan, hubo personas en el ministerio de Jesús, muchas que lo reconocieron como profeta. Cuando Él resucitó a la viuda de Naín, dijeron, este es el profeta. Cuando Él conversa con la samaritana, le dice, me parece que eres profeta. Pero uno de los casos quizá más relevantes es el ciego, cuya historia se relata en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Llegan los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y Él dice, no puedo llegar a otra conclusión más que es profeta.
Y más adelante sigue la conversación y más o menos le preguntan, ¿y por qué crees que es profeta? Y de alguna manera su respuesta es, simplemente porque yo era ciego y ahora veo. Una de las evidencias que has visto a Jesús como profeta es que sabes que antes era ciego y ahora puedes ver lo que antes no podías ver. Ahora tienes la comprensión de lo que antes no podías comprender, porque tu entendimiento estaba entenebrecido, pero cuando Jesús el profeta llega a tu vida, tus ojos se abren. También ver a Jesús como profeta es meditar en su encarnación. El autor a los Hebreos sigue hablando y va a hacer una transición entre la obra profética de Cristo hacia su obra sacerdotal. Y quiero leer Hebreos 5, del 7 al 10. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, parte del mensaje de Cristo no fueron solo sus palabras, fue su vida de obediencia y de sometimiento al Padre. Parte del mensaje de Cristo fue la manera en que Él enfrentó sus aflicciones, sus perseguidores, su angustia. Cristo como profeta nos enseña que el sufrimiento tiene un valor, que el sufrimiento es hermoso y que Dios saca cosas hermosas del sufrimiento. Cristo como profeta nos enseña a clamar, a orar, a llorar, a temer, a confiar y a obedecer al Padre. Cristo como profeta nos impulsa a una vida de dependencia de Dios. Como mencioné, uno de los mensajes del autor es que Dios está usando las aflicciones de nuestra vida para educarnos y enseñarnos. Uno de los puntos de la carta es que estamos en la escuela de Dios. Y que si Cristo mismo fue perfeccionado, capacitado para morir por nosotros, compadecerse de nosotros y representarnos a nosotros a través del sufrimiento, a través del dolor, nosotros también estamos siendo entrenados por el mismo entrenador que sufrió para poder obtener el gozo que está puesto delante de nosotros. Pero este pasaje mismo hace la transición y nos muestra que de ser el profeta pasó a ser declarado por Dios sumo sacerdote. Y así déjeme pasar al segundo punto. El segundo punto del mensaje de esta mañana es: mira a Cristo como sumo sacerdote. Hebreos 2:17 nos dice que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ver a Jesús como sumo sacerdote es también verlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ver a Cristo como sumo sacerdote es recordar que Él cargó en la cruz con nuestros pecados. Ver a Jesús como sumo sacerdote es ver su sustitución, es ver el Evangelio, es comprender el Evangelio. Hebreos 4, 14 y 15 nos dice también: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hermanos, ver a Jesús como sumo sacerdote es comprender la verdad de que Él y solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Él fue tan humano para compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de nuestras flaquezas. Ver a Jesús como sumo sacerdote es entender que no necesito de ninguna otra figura que aparezca o no en la Escritura o en la historia. Algunos otros usan como mediadores para llegar a Cristo. No necesito. Él me va a comprender mejor que nadie más. Él comprende mi debilidad, mi dolor, mi tentación, mi flaqueza. Cualquier tentación por la que tú atravieses, no hay otra persona en el universo que haya pasado por todas las tentaciones que todos atravesamos de diferente manera y las haya vencido más que Jesús. Eso no niega la consejería bíblica y la consejería pastoral. Pero si alguien está más capacitado para ser nuestro mediador, nuestro sacerdote, para compadecerse de nosotros, para perdonarnos, para entendernos, es Jesús, el que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Hermanos, solo Él se acuerda plenamente de nuestra debilidad y de que somos polvo. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 9, del 13 al 15. Dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ver a Cristo como sumo sacerdote es dejar que su sangre limpie nuestra conciencia. Ver a Cristo como sumo sacerdote es recordar una y otra vez que Él no nos ama más cuando no pecamos, ni menos cuando pecamos. Él nos ama porque decidió amarnos en Cristo. Y Él ya pagó para que fueran perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ver a Cristo como sumo sacerdote es saber que ahora somos parte del pueblo del nuevo pacto que Él inauguró. Ver a Cristo como sumo sacerdote es también es entender que hemos sido equipados para servir a Dios como sacerdotes del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto todos somos sacerdotes, todos pertenecemos a la orden sacerdotal de Melquisedec, siendo Él el sumo sacerdote y todos nosotros sacerdotes con acceso a Dios. Eso es lo que enfatiza el capítulo 10. Paso al capítulo 10. Y verso 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, ver a Cristo como sumo sacerdote es disfrutar y vivir del Evangelio de la Gracia, donde no necesitamos hacer penitencias después de que pecamos, donde no necesitamos hacer obras para comprar nuestra salvación, donde no necesitamos hacer nada para ser perdonados, porque donde hay remisión de pecados ya no se necesita más ofrenda por el pecado. Ver a Cristo como sumo sacerdote es entender que Él fue la ofrenda perfecta, que nos justificó y nos santificó y nos equipó para servir como sacerdotes,
que nos hizo libres para servir a la justicia y caminar en las buenas obras que Él de antemano preparó para que andemos en ella. Cuando en nuestra vida cristiana el enemigo viene y nos acusa y nosotros seguimos cargando con culpa, seguimos sintiendo la necesidad de pagar con una penitencia por nuestro pecado, es porque no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús como el sumo sacerdote. Si tú tienes carga de culpa, yo te invito en esta mañana a que pongas tus ojos en Jesús, el sumo sacerdote. Y si tú tienes puestos tus ojos en Jesús, el sumo sacerdote, una de las experiencias es que su ley está siendo grabada en tu corazón y en tu mente. Es que cada día amas más su ley, amas más su palabra, deseas más agradarle, deseas más obedecerle. Ahora, el hecho de verlo como sumo sacerdote y entender la transformación que logró en nosotros nos lleva al tercer punto, verlo como rey. Hebreos 1, 8 y 9 nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos, aunque el término reino se menciona en la carta a los hebreos, los términos trono, reino, ungido, apuntan al rol de Jesús como rey. Tener un rey es, como enseñaba Diego el domingo pasado en Rafael, hacer parte de un pueblo diferente porque tenemos un dueño diferente que nos lleva a un amor diferente, con leyes y mandamientos que nos hacen diferentes. Hebreos 2:9 nos dice, pero vemos a aquel que fue coronado un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Capítulo 10 del 12 al 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El primer canto nos hablaba de este punto. Contempla a Dios, contempla su trono, contempla que Él ya fue coronado con gloria y honor. Contempla que Él ya está sentado a la diestra del Padre, que ya le fue dada toda potestad en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, que ya fue puesto por cabeza de todo principado, potestad, trono, dominio y autoridad en los cielos. Hermanos, Isaías tuvo una visión del trono. Y él dice, yo veía su trono alto y sublime y como la orla de su manto llenaba el templo. ¿Y sabe qué dice Juan al respecto? En Juan 12:41 nos dice que Isaías vio su gloria y habló de él. ¿Qué está diciendo Juan? Que la gloria que vio Isaías no era el Padre, era el Hijo en su trono. Él no vio el rostro, porque el esplendor era tanto que apenas vio la orla del manto llenando el templo. Pero necesitamos ver a Cristo como Rey para ser transformados como lo fue Isaías. Ahora, el mismo autor en su carta une en su carta, de hecho le llama a su carta una palabra de exhortación, pero él une en su carta explicación y aplicación. Y obviamente explica que Cristo ahora es Rey, que Cristo es el mejor sumo sacerdote, que Cristo es superior a los profetas. Pero también en la carta Él nos muestra cómo saber si tenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo. Y voy a mostrar las acciones que nos muestran. Y voy a invertir el orden, voy a empezar primero cómo saber si lo estamos viendo como rey, luego como sumo sacerdote y voy a terminar en cómo saber si lo estamos viendo como profeta. ¿A qué me lleva a mirar a Cristo como rey? Hebreos 11:16 nos dice que aquellos que vieron la ciudad de lejos
anhelaban una mejor ciudad, eso es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, ver a Cristo como Rey nos hace anhelar la ciudad donde Él reina en justicia y verdad, donde su gobierno provee paz, gozo, reposo y abundancia. Ver a Cristo como Rey me hace menospreciar el valor de las cosas terrenales, porque sé que me espera una mejor y más perdurable herencia en los cielos. Hebreos 12:28 nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ver a Cristo como el Rey justo y bondadoso me lleva a convertirme en su siervo. En el pueblo de Israel, cuando un esclavo tenía un amo que era tan bueno, que era como un padre, que era tan bondadoso, que su vida expresaba la gracia de Dios, había un momento donde a él le tocaba la libertad, porque el jubileo le concedía la libertad, pero si él decidía seguir siendo esclavo, él iba y le pedía al sacerdote que le horadara la oreja para mostrar que ahora él iba a ser un esclavo por amor, un esclavo voluntario, porque él no tenía otra forma de vivir más que vivir para agradecer a aquel que, habiendo sido su amo, había actuado como un padre para él. Ver a Cristo como Rey nos lleva a servirle en gratitud, con temor y reverencia. Nos lleva a convertirnos en sus súbditos, en esclavos por amor. ¿Por qué? Porque hemos comprendido su grandeza, su santidad, su gloriosa majestad. Porque, como dice este pasaje, comprendemos que ya nosotros hemos recibido un reino eterno e inconmovible a través del nuevo pacto. Hermanos, la vida cristiana es una mezcla de correr hacia Él como nuestra meta final, pero también de gozar nuestra relación con Él como nuestro Rey y de servirle como siervos del Rey dentro del ámbito de la iglesia, como nuestra familia en la cual todos estamos siendo formados. Pero ahora, ¿a qué me lleva ver a Cristo como sumo sacerdote? Hebreos 4:14 al 16, Hebreos 4:14 y 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ver a Cristo como sumo sacerdote me recuerda que hoy yo soy sacerdote y que tengo la obligación y la tarea, como la tenía el sacerdote, de ministrar a Dios en el templo. El sacerdote no vivía para sí mismo, vivía para Dios y para el pueblo. Todos los días tenía que ofrecer sacrificios por causa del pueblo y todos los días se tenía que quemar incienso para ofrecer adoración a Dios. Hoy nosotros somos sacerdotes porque el nuevo sumo sacerdote nos llamó a formar parte de su orden sacerdotal. Entonces, sabemos no solo que nos podemos acercar, sino que nos tenemos que acercar. El capítulo 10 dice lo mismo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En ambos pasajes, Hebreos 4 y Hebreos 10,
ante el entendimiento de la obra sumo sacerdotal de Cristo, y luego de mencionar que Él es el gran sumo sacerdote, la respuesta esperada es: acerquémonos. Acerquémonos. El capítulo 4 es una introducción para el tema que va a tratar. El capítulo 10, por haber ya desarrollado muchos puntos, se expande y toca algunos puntos importantes. Una de las tareas que el sacerdote tenía que hacer antes de entrar, principalmente el sumo sacerdote, antes de entrar en el lugar santísimo, es que se tenía que despojar de un vestuario que lo hacía parecer como rey ante el pueblo, y se tenía que vestir con una túnica más sencilla, de manera más humilde, como un siervo ante Dios. Pero se tenía que cambiar los calzoncillos, cambiar la mitra, cambiar la túnica y poner un cinto. Y de alguna manera esa es una imagen de lo que el autor está diciendo aquí. Cuando vayamos a la presencia de Dios a ministrar como los sacerdotes que somos, no lo hagamos a la carrera, no lo hagamos apresuradamente. Tomémonos el tiempo para preparar nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Ya no nos tenemos que poner nueva mitra, nueva túnica, nuevo cinturón, pero sí asegurémonos de llegar con un corazón sincero. Asegurémonos de llegar en plena certidumbre de fe. Antes de adorarle y de interceder por otros, purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia. Esto es importante. Y algo que el autor añade, porque la obra sacerdotal era, por supuesto, adorar a Dios y ministrar en su presencia, pero también era enseñar, aconsejar al pueblo, enseñarle la ley. Por eso el autor añade a nuestra obra sacerdotal no solamente el orar, no solamente el acercarnos a Dios en oración, sino también el tener comunión entre nosotros, estimulándonos al amor, a las buenas obras, exhortándonos. Eso es enseñándonos, animándonos, aconsejándonos mutuamente. Es parte de nuestra labor sacerdotal. Y como último punto, ¿a qué me lleva a mirar a Cristo como el profeta? Hebreos 2, 1 y 3, del 1 al 3 nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hermanos, si la prioridad de Jesús era predicar, la pregunta es: ¿será nuestra prioridad escucharle? ¿Será nuestra prioridad poner atención a sus palabras? El peligro que esta iglesia estaba corriendo es que habían dejado de poner atención al mensaje. A veces decimos: pero él predicó lo mismo que la semana pasada, predicó lo mismo que predicó lo mismo, y a veces parece que es lo mismo. ¿Sabe qué fue lo peor que le pasó a Israel? Aburrirse de que el maná era lo mismo, cuando era el pan del cielo. Hermanos, debemos de prestar atención a las palabras del Evangelio, que vienen una y otra vez con el mismo mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? No tengo tiempo para repetir el mensaje de Cristo, pero puedo señalar que si algo enfatizó Cristo fue la necesidad de nacer de nuevo. Fue la necesidad del arrepentimiento para poder creer. Fue la necesidad de dar fruto. Cristo enseñó que estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y que el prudente es el que oye sus palabras y las obedece y las pone en práctica, no que se le olvidan. En el capítulo 3, el autor vuelve a decir: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y creo que esta es la exhortación que más se enfatiza en la carta: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ya a Israel le pasó, que no nos pase a nosotros, que Dios nos está hablando
y que nuestros corazones se endurezcan. Esta frase, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, se repite 3 veces, aquí en el 3, 7 y 8, luego en el 3, 15 y luego en el 4, 7. ¿Por qué? Porque como dice 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, la palabra de Dios como espada penetra para mostrarnos nuestras verdaderas motivaciones, nuestras verdaderas convicciones, de qué manera está nuestro corazón. ¿Y sabe qué hace la palabra? Hacernos sentir desnudos ante Dios. Pero es lo que necesitamos para que la palabra nos transforme. Y la misma palabra que nos muestra que no tenemos la capacidad de cubrir nuestra desnudez con nuestros esfuerzos, es la misma palabra que nos lleva a confiar en aquel que quiere cubrir nuestros pecados con su sangre. Hebreos 12, 24 al 27. Termino con este pasaje. Versos anteriores, el autor ha dicho, nos hemos acercado a la ciudad celestial, pero aquí dice también a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y por 5ª vez en la carta dice, mirad o miren que no desechen al que habla. Hermanos, si estamos viendo a Cristo como profeta, necesitamos poner mucha atención a sus palabras. Necesitamos tener un corazón abierto para oír su voz y para no endurecer nuestros corazones cuando nos señala nuestro pecado, cuando nos señala las cosas que tenemos que abandonar. Y tenemos que estar abiertos a no desechar sus amonestaciones. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, eso es el pueblo de Israel, que desechó las palabras de Moisés y que no entraron a la tierra prometida, mucho menos escaparemos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que se queden las inconmovibles. Hermanos, el mensaje del autor a los hebreos es claro: no se pierdan la gloria de Dios. No se pierdan la ciudad celestial, no dejen de entrar al reposo, no se queden sin avanzar a la perfección, no eviten entrar al santuario celestial. Tienen la oportunidad de vivir en comunión con Dios, tienen la oportunidad de entrar en su reposo, tienen la oportunidad de avanzar hacia la madurez, tienen la oportunidad de entrar al lugar santísimo, detrás del velo, a la misma presencia del Dios Santo. No desechemos su voz. Dios está hablando, nos habla desde el cielo a través de la escritura y de la predicación, pero su voz es presente y nos amonesta desde los cielos. ¿Por qué nos amonesta? Porque constantemente nuestra vieja naturaleza quiere volver a dominarnos y Él necesita enderezarnos, Él necesita corregirnos, redarguirnos, instruirnos, formarnos en justicia a través de su palabra. Esa palabra conmovió un día el Sinaí, pero ha prometido que volverá a conmover todo. En el libro de Ageo, capítulo 2, 6 y 7, Dios profetiza, así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. ¿Cuándo temblará todo? Cuando venga el deseado de las naciones. Cristo en su segunda venida, en gran poder y gloria, hará temblar el universo creado. ¿Con qué propósito? Para remover, dice,
las cosas movibles, todo lo movible, todo lo tangible, todo lo temporal, todo lo pasajero, todo lo vano, todo lo que aprendíamos la semana pasada que no tiene valor eterno. ¿Por qué? Porque Él va a establecer las cosas inconmovibles, lo eterno, lo celestial, lo divino, lo perteneciente a su reino. Hermanos, ¿qué es lo movible que Él va a venir a quitar? Los cielos y la tierra que pasarán, los reinos, los imperios, los poderes, los tronos, las construcciones, las riquezas y toda la vanidad humana. Todo aquello en lo que te enfocas cuando tus ojos no están puestos en Jesús será quitado. Pero ¿qué es lo inconmovible que quedará? La palabra de Dios que permanece para siempre, la justicia de Dios que durará para siempre, pero también las acciones que realizamos en obediencia a Jesús cuando nuestros ojos están puestos en Él y cuando nuestros oídos están atentos a su voz. Porque Él dice que cualquiera que lo oyere y obedeciere, Él lo hace semejante a un hombre prudente que edifica una construcción que cuando venga la tormenta del juicio no caerá porque está fundada sobre la roca. Hermanos, nos conviene ver a Cristo como profeta, para escuchar sus palabras que nutren nuestra fe. Nos conviene verlo como sacerdote para ejercer en nuestro sacerdocio en certidumbre de fe y verlo como rey para obedecerlo y perseverar en la fe y así edificar una construcción de valor eterno. Por eso termino con estas preguntas. ¿Qué tanto en tu día a día tú contemplas a Jesucristo? ¿Qué tanto en tu día a día tus ojos están puestos en Él? ¿Ves a Cristo como tu Rey? Y verlo como Rey te hace clamar, venga a tu reino, y te mueve a buscar su voluntad y a obedecerlo, porque cuando lo vemos como Rey, Él manda. ¿Ves a Cristo como el sumo sacerdote que te hizo parte de su orden sacerdotal y que te capacitó para entrar en la presencia de Dios? Y te dedicas a ofrecer sacrificios espirituales de adoración, fruto de labios que confiesan su nombre, y de intercesión y ayuda mutua y amor a otros, los cuales también son sacrificios que agradan a Dios. Porque cuando lo vemos como su sumo sacerdote, estamos unidos a Él en adoración al Padre y en amor a los demás, para glorificar a Dios. Y como última pregunta, ¿ves a Cristo como el máximo y principal profeta y amas poner atención a su palabra para que penetre tu ser como espada? ¿Eres de los que habla Isaías, los que tiemblan ante su palabra? Porque cuando lo vemos como profeta, temblamos ante su palabra. Él tiene la última palabra y su voz es lo único que quiero oír y obedecer. Acompáñenme de pie para pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Señor, en primer lugar te pedimos perdón por todas las ocasiones que hemos apartado nuestros ojos de ti. Te pedimos perdón, Señor, porque constantemente miramos los distractores, las tormentas, las situaciones difíciles. Pero hoy te suplicamos que conforme a tu gracia y a tu gran misericordia, nos ayudes a vivir la vida cristiana contemplándote, considerándote, con los ojos puestos en ti. Señor, que cada día podamos verte como el Rey y someternos a tu gobierno. Que cada día podamos verte como sumo sacerdote y servirte como sacerdotes. Y que podamos verte también día a día, instante a instante como profeta, para poner mucha atención a tus palabras y obedecerlas. Te lo pedimos, Señor, por el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la comunión del Espíritu. Amén.